habíamos visto así. Sí, hola. Teníamos los 10 mandamientos y habíamos preguntado dos preguntas centrales. La pregunta número 1 era ¿cuál es la estructura de los 10 mandamientos? ¿Cómo están divididas las tablas? Y la pregunta número 2 era ¿por qué Dios, la única vez en la historia que se revela a Israel, nos entrega estos mandamientos? ¿Por qué no dijo todas las mitzvot, por ejemplo? ¿Está bien las preguntas? Bueno. Habíamos visto dos respuestas posibles que no nos convencían completamente. La de Rabbi Sadia Gaón, que decía que los 10 mandamientos contenían todas las mitzvot, era buena, sale, pero no veíamos cómo contenía todo. Y la de Abarbanel, que decía que los 10 mandamientos contenían todos los principios de fe del judaísmo. Dijo, también era buena, pero no vimos que estaban todos. Por ejemplo, Mashiach no lo vimos en los 10 mandamientos, resurrección de los muertos no lo vimos. O sea, había muchos principios, pero no todos. Y después empezamos a ver la estructura de los 10 mandamientos, y que vimos que era de hombre a Dios, hombre al hombre, ¿está bien? Y la última clase vimos cómo el primer mandamiento de un lado tenía relación con el primer mandamiento del otro. ¿Se acuerdan? O sea, Dios existe y no matarás. Dios es el que da la vida. No tendrás otros dioses, no cometerás adulterio. Fidelidad. El cuarto, por ejemplo, Shabbat, ¿está bien? Y no dar falso testimonio. ¿Qué es el Shabbat? El Kiddush, un testimonio. Vimos la similitud. ¿Acá está bien? Aquí quedamos la vez pasada, ¿no? Bueno. Entonces vamos a ver otro punto en la estructura. ¿Está bien? Bueno. Primero, Dios existe. Primer mandamiento, ¿se acuerdan los mandamientos? Dios existe. ¿Qué tengo que hacer para cumplir esta misma? Aquí normalmente utilizaría el pizarrón. Está bien, pero lo voy a decir. Ustedes tienen que seguirme. Dios existe, es una misma que... ¿Qué tengo que hacer? Buscarlo, conocerlo. O sea, ¿cómo se cumple la misma? Con el pensamiento. Es una misma del pensamiento. ¿Está bien? Si quieren poner o el pensamiento y el sentimiento juntos. ¿Está bien hasta aquí? ¿Cómo se diría en hebreo? Es una misma del lev, del corazón. ¿No? ¿Eso también lo vimos? Vimos también. ¿Se acuerdan? Bueno, los que estaban, la mitad estaba. Entonces vimos que la primera tabla es pensamiento, sentimiento, después habla y después acción. Y la segunda tabla es acción, habla, pensamiento, sentimiento. Dijimos que justo los mismos 3 campos están en cada tabla, nada más que sería como si 1, 2, 3, 3, 2, 1. O sea, de adelante para atrás y de atrás para adelante. ¿Vimos cómo lo dice esto Rabbi Abraham y Ben Ezra? ¿Se lo mostré? Fíjense en la fotocopia, en el número 8. En la fotocopia abajo, a la izquierda, miren lo que dice Rabbi Abraham y Ben Ezra. ¿Saben quién es Rabbi Abraham y Ben Ezra? Fue un comentarista de España, en España vivió, de la Torá. Muy profundo, muy bueno para estudiar. Es pshat, él le gusta ser, no le gusta volar, le gusta ser fiel al texto. Y eso es muy importante. Hoy en día a veces hay tantas explicaciones media volátiles. A veces, obvio que son muy profundas, pero a veces voy a decir, ¿pero de dónde lo sacó? Primero tiene que entrar en el pasuk. Por eso, un mefaresh de la Torá primero tiene que ser fiel al pshat. Después me voy al sod, al secreto, está bien. Pero no te me escape de lo que dice aquí, porque si no, es como que vos le decís una cosa y no sabes de dónde lo sacó. ¿Entienden? Bueno. Rabbi Abraham y Ben Ezra es famoso por ser un comentarista lo más fiel al texto. ¿Qué dice? Leo en el 8. Kol amizvot. ¿Qué es kol amizvot? Todas las mitzvot. Al shalosh derahim. Tienen 3 maneras de cumplirse. Todas las mitzvot se dividen en 3 grupos. A ver cuáles son los grupos. Ajá, mitzvot alev. Los primeros son mitzvot del corazón. En todas las 613 mitzvot tenés mitzvot del corazón. Asheni, mitzvot alashon. ¿Qué es lashon? Del habla. La lengua, el habla. Asheni, mitzvot hace. Y el tercer grupo, acciones. Es lo que dijimos. ¿Entró bien lo que está bien? ¿Entró bien? Lo que dijimos se está apoyado en Rabbi Abraham y Ben Ezra. Todas las mitzvot se dividen en 3 grupos. Y también los 10 mandamientos se dividen en 3 grupos. Y no solamente los 10 mandamientos, también la tabla que tiene que ver con Dios y también la tabla que tiene que ver con el hombre. Dijimos que, esto también lo dijimos, que la de Dios empieza por el lev y termina por la acción. Y la del hombre empieza por la acción y termina por el lev. ¿Por qué será? Alguna lógica.
busco. ¿Por qué con Dios empezó por el lev y terminó la acción? ¿Por qué empezó por el lev? O sea, que tienen que ver relación uno con Dios. Está mitzvot que tienen que ver con el pensamiento y el sentimiento, con el habla y con la acción. Pero ¿por qué empezó por el pensamiento y el sentimiento? Porque es lo más... Yo creo que es porque es algo intelectual, ¿no? Empieza... Exacto. Podemos decir que es la conexión más importante con Dios. ¿Por dónde pasa la conexión con Hashem? Antes que todo. Por lo que pienso y lo que siento. Obvio que eso me lleva a la acción. Pero ¿qué es lo más importante? El lev. ¿Están de acuerdo? O sea, en toda relación con Dios lo más importante es el lev. Es perfecto la tabla que tiene que ver con Dios. La tabla que tiene que ver con el hombre, no matar, no cometer adulterio, no robar, es acción. No atestiguar en falso, es habla. Y no codiciar la mujer de tu prójimo, es el pensamiento. ¿Por qué con respecto a la sociedad empezó por la acción? Hubiese empezado por el lev, ¿no es lo más importante el lev? Porque para formar una sociedad, ¿qué es lo más fundamental? La acción, ¿no? Lo principal es que no se maten, que no se roben, que no se lleven mal. Bueno, pero también tengo que amarlo, está bien, obvio, que yo quiero llegar a que lo ames al prójimo como a ti mismo. Pero eso viene después. Lo más fundamental es que las acciones sean correctas para mantener una buena sociedad. ¿Se entendió? Entonces tiene lógica. En la primera tabla y en la segunda tabla habla de lo más importante, a lo menos, en cada campo. En el campo de Dios, lo más fundamental es empezar por el lev. En el campo del hombre, lo más fundamental es empezar por la acción. Obvio que todo es importante, ¿eh? Pero ¿por dónde empezar? ¿Me siguieron? Bueno. Y dijimos otra cosa, que los 10 mandamientos empiezan por el corazón y terminan por el corazón. ¿Por qué? ¿Qué podemos decir? Que lo más importante es el corazón. Empieza por el lev y termina por el lev. Porque lo más importante es el pensamiento. Ahora quiero demostrar por qué lo más importante es el pensamiento y el sentimiento. De verdad. Sí. No, pero sí, porque es lo que me lleva a la acción, quiere decir que la acción es lo más importante y esto es importante porque me lleva a esto. ¿Entendés? ¿No? Si yo digo, ¿por qué es importante la emuná en Hashem? Porque el que tiene emuná en Hashem tiene una vida más tranquila. Estoy diciendo que lo más importante es una vida tranquila y la emuná en Hashem es el medio. ¿No? Entonces no estoy diciendo que la emuná es lo más importante. Si yo digo, ¿pero por qué la emuná? Porque la emuná es lo más importante. No hay nada más importante que la emuná. Lev sería emuná. Ahora, porque la verdad, la conexión por Dios más trascendental, ¿por dónde pasa? ¿Dónde está mi conexión con Dios? De verdad, la conexión con Dios es lo que pensás y lo que sentís, ¿no? Y las acciones son cosas externas que el corazón y el pensamiento me llevan a hacer. Pero es algo externo. Lo más propio, o vamos a decir, lo más conectado con el alma. ¿Qué sería lo más conectado con el alma? El lev. ¿No? El habla todavía es más la expresión de lo que pienso. Lo que pienso es el alma. Lo que siento es el alma. Súper importantes. Nada más quiero decir que las acciones serían un reflejo, necesariamente de ese pensamiento y sentimiento. Pero el pensamiento y sentimiento, al fin y al cabo, es lo fundamental y es lo que queda. Porque ¿qué queda en el mundo venidero? ¿En el mundo venidero hay cuerpos? No. ¿Qué queda en el mundo venidero? El alma, lo espiritual. Y lo espiritual más pasa por el lev. ¿Ven que es lo más fundamental? Ahora la acción no está en el medio. En el medio. La acción sería en el medio entre el pensamiento y la acción. ¿Me siguieron? ¿Fui bien? Otro punto más. Esto creo que no lo dije. La primera tabla, esto lo dijimos, la diferencia entre la primera y la segunda. La primera tabla habla de creer en Dios es una idea. ¿Lo dijimos esto? Creo que no. Bueno, creer en Dios es una idea. Saber que no hay otros dioses es una idea, la idea fundamental. No jurar por el nombre de Dios en falso, ya es mi relación, ¿no? a esa idea. No puedo decir el nombre así porque sí. ¿Hasta acá me siguen? Sigo con las ideas. Kiddush, ¿qué hago en el Kiddush? Me levanto, está toda la familia ahí, digamos, decimos el Kiddush. ¿Qué estoy transmitiendo a la familia cuando digo el Kiddush? ¿Qué estoy transmitiendo? Que Dios creó el mundo en 6 días, en el 7º cesó. O sea, estoy transmitiendo esa emuná. ¿Me siguen? ¿Cómo la estoy transmitiendo? ¿De qué manera? Con la palabra, de manera horizontal.
¿Qué quiero decir de manera horizontal? El Papa está ahí y está toda la familia unido y él transmite la idea. ¿Me siguen? O sea que la primera tabla sería la tabla de las ideas. Primero tenerlas, después transmitirlas. ¿Y cuál es el quinto mandamiento? Respetar al padre y a la madre. Ahí sería de padre a hijo, de hijo a nieto. Ahí también se propaga, se expande la emuná. ¿En qué manera? Vertical. ¿Entendieron la construcción? Está linda la construcción. O sea, si preguntaría, ¿cuál es el objetivo de la primera tabla? La primera tabla habla de la emuná en Hashem y cómo eso debe ser expandido ante el mundo. Digamos como lo hace bien Mahon Meir, Bemuná Beaba, que cuál es la idea siempre de Rabbi Gon que dice que estudiemos y después vayamos y expandimos y quieren tener un canal de televisión y hay que llegar a cuanta más gente mejor. Es la idea de Mahon Meir, Mahon Ora, de que la Torah no es solamente para nosotros, sino es para todo el pueblo y que todos los conozcan. Bueno. La tercera, ideas, transmitirlas y... Ideas, o sea, las ideas saberlas y después transmitirlas en dos maneras, en manera horizontal y en manera vertical. ¿Se entendió? Es como decir, el objetivo de la primera tabla es la tabla de la emuna. En una palabra sería la tabla de la emuna. ¿Está bien? ¿Cuál es el objetivo de la segunda tabla? No matar, no cometer adulterio, no robar, no testiguar en falso. Les pregunto, ¿el objetivo de la segunda tabla es emuná? No es emuná, no es emuná. Es otra palabra. Si lo tienen que decir en una palabra, ¿qué palabra pondrían? Pero ¿cómo son acciones específicas? ¿De quién? Del hombre al prójimo. ¿Qué palabra definiría el comportamiento que debe haber ideal entre el hombre y el otro? Ética. Bien, perfecto. La segunda tabla tiene como objetivo la ética, la moral. No es lo mismo que emuná. ¿Prestan atención? Obvio que van conectadas. Pero emuná es conexión con Dios, las ideas trascendentales. Moral y ética es comportamiento interpersonal entre hombres. Bueno, está buena la construcción, porque exactamente, si agarramos las dos tablas, una tabla tiene objetivo emuná y otra tabla tiene objetivo moral y ética. Es el objetivo de toda la Torah. ¿Cuál es el objetivo de la Torah? ¿De verdad? ¿Para qué vienen las mitzvot? Para dos cosas. Hacerte una persona lo mejor espiritualmente posible, eso sería emuná, y hacerte una persona lo mejor con el prójimo, una sociedad ideal, ética y moral. ¿Está bien? Entonces, los 10 mandamientos, ¿se acuerdan lo que dijo Rabbi Sadia Gabón? Que los 10 mandamientos contienen toda la Torá. En ese sentido, contienen todo el objetivo de la Torá. El objetivo de la Torá es emuná y el objetivo de la Torá es moral y ética. ¿No hay otro objetivo fuera de este? ¿Hay otro objetivo? ¿Están de acuerdo que no? De la Torá. Esperen, a ver, presten atención, ¿eh? ¿Para qué venimos al mundo? A ver, pensemos, lógicamente, ¿cuál es el objetivo del ser humano en la vida? Rambam lo define en dos palabras. Miren las palabras de Rambam y díganme si entran bien. Dice, el objetivo de la vida es ser jajam y ser tov. Dos palabras simples, pero lindas. Jajam, ¿qué es? Sabiduría. ¿Con qué palabra entraría? ¿Con qué tabla? Con la primera tabla. Y ser tov, ¿qué es tov? Bueno, ¿qué sería bueno? Perfecto, jajam y tov. Lo que estamos diciendo es bien universal, no es lo que me parece, ¿no? O sea, inclusive una persona que no es judío, y si piensa, la verdad, ¿para qué vengo al mundo? ¿Qué querría Dios de mí? Y sí, esas dos cosas. Tenés razón. Eso es lo que quiere la Torah. Hacerte más jajam y más tov. Sí, cuando digo Torah y mitzvot me refiero, bueno, la Torah tiene 613 mitzvot que te da la Torah, también está la parte intelectual de la Torah, pero es el mismo objetivo. ¿Para qué estudio Torah? Estudio Torah para mejorar como ser humano. La Torah me da sabiduría y me enseña cosas que no todos saben, y la Torah me enseña cómo ser buena persona. ¿Quién dijo Jajam y Tobá? Jajam y Tov, Maimónides, Rambam. ¿Está bien? Ser Jajam y ser Tov. En palabras filosóficas, o en el Moreh Nebuchim, Guía de los Perplejos, dice, el objetivo de la vida es Tikkun Aguf y Tikkun Anefesh. Explico. Tikkun Aguf, mejorar el cuerpo, sería todo lo que tiene que ver el cuerpo, es el cuerpo de uno y el cuerpo social. Hacer una buena sociedad. Tikkun Aguf, una buena sociedad. Tikkun Anefesh es hacerte
desarrollar tu alma. Sería sabiduría, sabidurías trascendentales, espiritualidad. Perfecto. ¿Se entendió? Muy bien. Entonces la estructura quedó armada linda. Nos quedó nada más algo que no les dije, que es el de los numeritos, pero esto hay que hacerlo hay que escribirlo. Que hay conocen que hay 3 socios en la creación del ser humano: Dios, papá y mamá, y las letritas, Adán, que suma 44. ¿Lo conocen? Está muy simpático. Otro día. ¿Eh? Exacto. La Torah viene para letaken, otra no. Exactamente. Para mejorarnos como seres humanos. Y ahora vamos al punto central, que es la primera pregunta. ¿Por qué? Y les va a gustar, espero que les va a gustar. ¿Tengo tiempo? Sí, tengo tiempo. ¿Por qué la única vez en la historia que Dios se revela a nosotros nos da los 10 mandamientos? ¿Está bien? Bueno, ahora miren, interesante. Salimos del Har Sinai. ¿Teníamos Brit Milá? No. Sí. ¿Cómo saben que sí? Había Brit Milá. Primero, porque para hacer el Corban Pesach había que tener Brit Milá. Y todos hicieron el Corban Pesach antes de salir. O sea que necesariamente se hicieron el Brit Milá. Si quieren un pasuk, está escrito en Sefer Yoshua. En Yoshua, los primeros capítulos, dice, ¿cuál? Exactamente. En el desierto no se hicieron la Brit Milá. Pero la generación que salió sí tenía Brit Milá. ¿Hasta acá me siguen? El Brit Milá tenemos. Llegan al Har Sinai. Llegan al monte Sinai. Y Moshe los prepara 3 días, ¿se acuerdan? En estos 3 días tienen que hacer todos tevilá. Tevilá sería como la mikve. Hasta ahora que encontré. Brit Milá y tevilá. Bueno. Y después, Dios se las revela, ¿se acuerdan? Dicen Naaseh Benishma. Y hacen 12 altares. 12 altares. ¿Por qué 12? Uno por cada tribu. O sea que tenemos 3 cosas interesantes, en los 10 mandamientos. Brit Milá, Tevilá y Corban. ¿Acá me siguen? Y Corban, un sacrificio. Am Israel recibió los 10 mandamientos con Brit Milá, con Tevilá y con Corban. Bueno, ahora viene lo interesante. ¿Saben alguien que tendría que pasar por estas 3 cosas? ¿Quién tendría que hacer estas 3 cosas? Bien, ahí voy. El que se convierte al judaísmo. Una persona que se convierte tiene que tener Brit Milá, ¿se hace Brit Milá? Tiene que hacer Tevilá. Hoy en día no tenemos templo, pero si tuviese el templo, o una persona que se convierte y se construye el templo, tiene que traer Corban. Interesante. Encontré una similitud entre cómo Am Israel recibe los 10 mandamientos con una conversión. Usted quiere ir por ese lado. Sigo. Hasta aquí fue técnico. Ahora no soy técnico, voy a la esencia. ¿Qué es lo que se debe enseñar a una persona que se quiere convertir? Esperen, no estoy ahora en la parte burocrática. Estoy en la halajá. En la halajá, lo que dice, si quieren saber dónde están las halajot de una persona que se quiere convertir, están en Isurei Bia de Rambam. Ahí tiene 2 capítulos que habla de todo, cómo son las halajot, lo que tiene que pasar. Bueno, ¿qué tiene que comprobar los jajamín primero? Primero los jajamín tienen que estoy ahora a lo que hay que enseñar. Lo que hay que hacer, ya dije, Brit Milá, Tevilá y Corban. Pero antes de eso, tenemos que comprobar si él quiere sincero. Que sea una conversión sincera, no por un interés, no porque se va a casar con esta, conoce una chica, o no sé, está bien, pero se busca que sea de verdad, por amor al judaísmo. Digamos que los jajamín se convencieron de que él lo está haciendo así. Entonces ahora le empiezan a enseñar. ¿Qué se le enseña? ¿Qué dice la halajá que hay que enseñar? Eso me interesa. Dice que hay que enseñarle muchos temas de emuná. Y en esos temas tenés que alargarte mucho, enfatizar sobre el tema de emuná. ¿Por qué? ¿Por qué el tema de emuná es tan básico cuando una persona se va a convertir? Porque teóricamente si te va a convertir o porque viene de otra religión, o porque tú... Entonces, lo más básico es que las ideas estén claras. ¿Dónde voy a entrar? ¿No? Entonces, emuná intensivo. Y después, hay que enseñarle mitzvot. Obvio. Pero miren interesante lo que dice la halajá. Se le enseña mitzvot, pero no dice, y te alargás en esos temas, y te acortás en esos temas. Interesante. Se le enseña mitzvot, pero no es que tiene que saber el Shulchan Aruch de... O sea, digamos, una persona se quiere convertir. Cuando en el Betín le van a preguntar todo el Shulchan Aruch de memoria. No, obvio. Si no, es dificilísimo.
Ay, ¿por qué no? Si él se va a convertir tendría que saber todo. Está bien. Entonces, explico. Los jajamim están viendo lo que él quiere. Él quiere de verdad convertirse. Emuná intensivo. Misbot, no todo, lo fundamental. Obvio, Shabbat, Kashrut, Hagim, pero ¿por qué no le tomas todo? Porque vos estás viendo la motivación de él. Él de verdad quiere. Entonces seguro que va a ir a seguir estudiando. No es que se va a convertir después, va a seguir estudiando toda la vida, porque él quiere servir a Dios. Entonces, una persona que se va a convertir, mucha emuná y algunas misbot. ¿Está bien hasta aquí? Ahora pregunto si en los 10 mandamientos no hay una construcción parecida. En los 10 mandamientos teníamos la primera tabla, que ¿cuál era el objetivo de la primera tabla? Emuná. ¿Saben cuántas palabras tienen? Lo tienen la hojita, ¿ves? Toda la parte de la derecha, 146 palabras, la primera tabla. La segunda tabla, ¿se acuerdan que? Solamente 26 palabras. Igual el número 26 es lindo, el nombre de Dios. Pero veo que la primera tabla es mucho más grande que la segunda tabla, ¿no? La primera tabla habla de emuná y la segunda tabla habla de misbot. Mucha emuná y algunas misbot. ¡Qué casualidad sería! ¡Wow! Mirá, lo que hace la conversión es parecido a los 10 mandamientos. ¿Qué encontramos igualdad? Resumo. En los 10 para los 10 mandamientos tuvo que haber tevilá, tuvo que haber corbán y brimilá. Para los 10 mandamientos. Y una persona que se va a convertir, brimilá, tevilá y corbán. En los 10 mandamientos hubo mucha emuná y algunas misbot. Una persona que se va a convertir, se le enseña mucha emuná y algunas misbot. ¿Qué conclusión podemos decir? Y es aquí la que esta es nuestra teoría. Que los 10 mandamientos serían la conversión de Am Israel. ¿En qué sentido conversión? Si es judío, ¿qué? Si es judío se tiene que convertir, si es judío. Esperen, estoy agarrando la idea, agarré la idea. Am Israel en Misraim no se asimiló. Sí. Totalmente. Y llegaron a casi los máximos niveles de impureza. Uno más y se perdía. ¿Hicieron idolatría? Totalmente. Entonces Israel, para entrar en el pacto con Dios, primero se tienen que convertir. Esto sería como, vamos a hacer al revés si quieren. ¿Qué se aprende de qué? ¿Los 10 mandamientos de la conversión o la conversión de los 10 mandamientos? O sea, te pregunto, yo sé que una persona que se tiene que convertir tiene que pasar por A, B, C, D. Mi pregunta es ¿por qué tiene que pasar por este punto y este punto y este punto? ¿De dónde lo aprendieron? De los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos fue el prototipo, el ejemplo exacto de cómo entras en el pacto. ¿Cómo se entra en el pacto? Primero mucha emuná y algunas misbot. Como los 10 mandamientos. Y por eso una persona que se va a convertir, lo mismo. ¿Hasta acá me siguen? Según esto, ahora estamos contestando por qué los 10 mandamientos y por qué no dijo todo. Porque los 10 mandamientos no son sinónimo de todo. Son para empezar. No estoy diciendo que los 10 mandamientos contiene las 613. Puedo decir que tiene las ideas básicas de dónde va a salir todo, pero no contiene todo. Porque lo demás lo va a estudiar después. Exacto. Entró con un emuná. Cuando entró con emuná, entonces ya sabe, tiene fe en estudiar. Sabe que esto es lo más importante y lo va a hacer. Y las ideas básicas las tiene re claras. Pero también le tengo que dar las normas éticas mínimas, ¿no? Porque si no tiene normas éticas mínimas no puede entrar. No matar, no cometer adulterio, no robar, no falso testimonio, algo mínimo. Pero eso no es todo. Entonces ahora podemos contestar. ¿Se acuerdan la pregunta? Dijimos. ¿Por qué, por ejemplo, los 10 mandamientos no está escrito amarás al prójimo como a ti mismo? ¿Por qué los 10 mandamientos no está escrito amarás a Dios con todo tu corazón y con toda tu alma? Respondo. Porque los 10 mandamientos era para empezar. No le puede dar amar al prójimo como a ti mismo de entrada, porque eso no es fácil de lograr. En los 10 mandamientos tiene que dar lo fundamental, pero no lo más difícil. Eso va a venir después. Entonces no tengo que ponerlo adentro. Amar a Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, ¿es fácil? No, por eso tiene que venir después. Pero que saber que Dios existe, que Dios es único, eso es básico. No puedo dejarlo que venga después. Entonces va a ser idolatría. Eso. Que no mate y no cometa adulterio. Que venga después, no. Eso para empezar. ¿Entendieron? O sea, según esto, los 10 mandamientos sería la conversión de Am Israel. Y el resto, las 613, va a venir después. Lo mismo que una persona que se convierte. ¿Me siguieron? Según esto, entonces ya podemos contestar. Primero dijimos que no es sinónimo 10 mandamientos de toda la Torah. Sí que los 10 mandamientos son importantísimos y que son la base del pacto. O sea, podemos decir que el pacto
Está el mínimo pacto, son los 10 mandamientos. El mínimo pacto. El pacto total es toda la Torá. Obvio que la idea es entrar en el mínimo pacto para llegar al pacto total. Pero eso habla de que los 10 mandamientos son fundamentales, porque es la base del pacto. Bueno, entonces ahora quiero terminar con 2 numeritos interesantes. Si tendría que buscar las palabras principales de los 10 mandamientos, ¿cuáles serían? Las más importantes de los 10 mandamientos. Las primeras. Anojí, Hashem, Eloqueja. Yo soy tu Dios. ¿Saben cuánto suma Anojí, Hashem, Eloqueja? Suma 172. Son exactamente las palabras de los 10 mandamientos. Como diciendo, si vos cumplís las 172 palabras de los 10 mandamientos, ¿en qué nivel estás? En yo soy tu Dios. Nivel individual. Ya cumpliste yo soy tu Dios con las 172 palabras. ¿Está bien hasta acá? Ahora sería lindo traer algo con 613, ¿no? Porque no es sinónimo todavía. Es para empezar. Bueno. Les doy otra. Esto habría que anotarlo, ¿no? Es Hashem, Eloque Israel. Hashem, el Dios de Israel. Son las mismas 2 palabras. Una decía Hashem Eloqueja, tu Dios, en singular. Hashem, la misma palabra. Eloé, el Dios de Israel. ¿Saben cuánto suma? 613. ¿Qué quiere decir? ¿Quién puede hacer las 613 misbot? ¿Algún yudí puede hacer las 613? Ninguno. Porque hay misbot de hombre, misbot de mujer, misbot de Kohanim, de Levim, templo, no templo. O sea, ¿quién puede hacer todas las 613? Solamente Dios no necesita misbot. Solamente toda Israel en conjunto. Si toda Israel en conjunto hace todas las misbot, Hashem Eloquei Israel, las 613. Si haces las 172 palabras de los 10 mandamientos, yo soy tu Dios. Para empezar, ahí tenemos los 2 niveles. Espero que les haya gustado.